No hay otro camino. Quizá alguien pudiera pensar, ¿verdad? Yo quiero ir por otro camino. Gracias, mi amor. Sí, gracias. Yo quiero ir por otro camino, pero no hay otro camino, no existe otro camino. El único camino se llama Jesucristo. Y el Señor, en Él no hay ningún conflicto. Si entendemos o no entendemos, si conocemos o no conocemos ciertas circunstancias, para Él no hay conflictos. Él es Dios. Lo creamos, no lo creamos, lo sintamos, no lo sintamos, Él es Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el Señor nos muestra que en su palabra Él dice esto, que cuando alguien está buscando a Dios va a encontrar, porque le busca con un corazón sincero. Por nosotros quizá algunos teníamos el hambre de Dios y llegamos, pero por otros Dios usó a gente para que orara por nosotros y llegáramos. Lo importante es que llegamos, y llegando tenemos la tremenda bendición de ser hechos hijos de Dios. Y en el caminar en Dios tenemos que saber que continuar todos los días con Él no es algo opcional, es algo vital. No podemos hacer otra cosa. El que haga otra cosa va a tener problemas. Y en esos problemas, ¿la puedes poner un poco más para atrás, por favor? Es que no me gusta enfrente, me distraigo. Entonces, tenemos que seguir y avanzar y continuar y no detenernos. Y esto es algo importante para nosotros. Nosotros tenemos que todos los días tomar decisiones importantes. Y alguien puede pensar, pues no, porque yo estoy en un tiempo de break. Sí, tú puedes estar en un tiempo de break, pero el que tú y yo tengamos un break no quiere decir que Dios tiene un break. Y el camino en Él sigue. Y las cosas se siguen cumpliendo. Y te voy a decir cuál es nuestro cronómetro. Nuestro cronómetro no es otra nación más que Israel. El pueblo de los judíos es el que nos va a marcar qué es lo que viene y qué tan pronto se va a desatar lo que viene, porque ese es nuestro cronómetro. Y solamente quiero hacerte una referencia. Según los estudiosos, dicen que este día, el día 8 de junio, ¿cierto? Este día está muy relacionado con esa fiesta que se llama Pentecostés. El día, coincidencias, yo diría diosidencias. Esas diosidencias que Dios prepara desde la eternidad. ¿Por qué hago mención a ello? Hago mención a ello porque es un nuevo tiempo que se abre para la humanidad, aunque ustedes no lo crean. Es un nuevo mover, un mayor mover del poder del Espíritu Santo, un mayor mover del poder del Espíritu Santo. Cuando Eliud mencionaba esta visión que el Señor le permitió, esa visión habla de esto, que es un nuevo tiempo, es un espacio donde el Señor está tratando y va a tratar con nosotros. Y va a hablar y va a hacer y va a llevar a cabo cosas gloriosas, poderosas, portentosas, que no estamos quizá tan habituados o no estamos tan, sí, tantito, en el otro, que no estamos tan habituados a ver, pero que el Señor está abriendo un espacio. ¿Cuál es el punto que debemos observar? ¿Cómo debo yo fijar mi atención? ¿En quién debo de estar? ¿Qué es lo que debo de estar atendiendo? Porque somos muy tendientes a distraernos. Nos distrae todo. Nos distrae el ventilador, nos distrae el que se fue al baño, nos distrae la mosca que voló. No, somos, y eso nada más son ejemplos de que en la vida hay cosas que nos distraen.
que verdaderamente roban nuestra atención y desviamos la mirada de lo importante. Hay cosas interesantes en la vida, pero las cosas interesantes vienen y van, que son importantes, que están habladas desde el cielo a la tierra para que hagan el efecto en la tierra y se rompa y se establezca y se plante lo que se tenga que hacer según lo que Dios ha hablado. Quiero invitarte en esta tarde que vayamos al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, por favor, Lucas capítulo 11, y vamos a leer el versículo 13. Lucas capítulo 11, verso 13. ¿Ya lo tienes, amado? Ok, entonces quiero invitarte, vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Dani, hazme un favor. Muéveme esto para que no me esté moviendo mis hojas, por favor. Acomódalo. Por favor, Dani. Está bien. Siento fresco, pero ya no vuela tanto. Ok. Vamos a esta parte de la escritura que es Lucas capítulo 11, versículo 13. Todos juntos, por favor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una vez más, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Puedes sentarte. Tenemos que iniciar y darnos tiempo para este principio. Esto es muy importante. Esto lo tenemos que saber y tenemos que entender el momento que vivimos ahora para que nosotros seamos más avisados, no ser todo el tiempo simple, porque dice la Escritura, simples, ¿hasta cuándo amarán la simpleza? Tenemos que ir creciendo y tenemos que ir madurando y tenemos que conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y en este momento estamos en el capítulo 7 del libro del Génesis. Y en ese capítulo vamos a encontrar que el diluvio está aconteciendo. En ese momento donde el diluvio está aconteciendo, ya hubo un juicio. Ese juicio se tardó 120 años en cumplir. Y esos 120 años dieron oportunidad para que se arrepintieran los que estaban en la tierra. Sin embargo, despreciaron y menospreciaron el dicho de la boca de Dios a través de Noé y nunca lo escucharon. Y dijeron que estaba loco. Cuando vino el juicio, cuando vino el diluvio, el lloro y el lamento y el crujir de dientes, pero era tarde. Di conmigo, era tarde. Exacto. ¿Y qué aconteció? Que el hombre fue raído de la tierra, salvo la familia de Noé en el arca. Pero el diluvio termina. Cuando termina el diluvio, entonces empieza a repoblar la tierra con los hijos y los nietos y los descendientes del hombre que Dios escogió, porque era un hombre justo y recto delante de él, que se llamó Noé. Con sus hijos se repobló, se repobló la tierra. Con sus hijos se repobló la tierra, y al repoblarse la tierra aconteció algo muy particular. El Señor siempre habla del oriente, y cuando habla del oriente está hablando de su presencia.
Sin embargo, encontramos en Génesis capítulo 11 que dice que ellos se alejaron del oriente y cada vez estaban más lejos del oriente. Y cuando ellos se alejaron del oriente, encontraron una llanura. Esa llanura era la llanura de Sinar. Esa llanura de Sinar es Irak actualmente. Y en esa llanura de Sinar edificaron una torre, que es la Torre de Babel. En esa torre llegaron al acuerdo de edificarla porque dijeron, si Él nos quiere, escucha, porque luego andamos igual. No, el Señor reprenda al diablo. Ellos dijeron, si Él nos quiere destruir, nosotros ya estamos avisados. ¿Cómo destruye el Eterno? Con lluvia. Entonces hagamos una torre, y eso lo dijo Nimrod, el cazador de almas, casualmente. Y dijo, vamos a hacer una torre para que llegue hasta el cielo y no nos puedan dispersar. Pero el Señor bajó. Aleluya. El Señor bajó, y esto es poderoso, glorioso. Bajó y descubrió, no de descubrir de al momento, sino que puso en evidencia sus planes. Porque ellos decían que era para que permanecieran unidos y no fueran destruidos. Mentirosos. Ellos estaban levantando en contra del Señor, porque lo que no querían era someterse a la voluntad de Dios. Y dijo, si pecamos nos va mal, ya sabemos que es agua, pues hasta el cielo. Y el Señor dijo esto. ¿Quieres ir conmigo, por favor, a Génesis capítulo 11? Génesis capítulo 11, por favor. Y mira lo que dijo. Oh, mi Señor es hermoso. Él descubre y devela los planes. Y dijo en el verso 5, y descendió, 11:5 de Génesis, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Verdad que bajó? La ciudad Babilonia, la torre de Babel, el lugar, la llanura de Sinar, el lugar más lejos del oriente. Se alejaron de Dios. Escucha, se alejaron de Dios. Llegó a ellos confusión. Porque Babel quiere decir confusión. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre se aleja de la presencia de Dios, a su vida entra la confusión. Y esa confusión hizo que ellos estuvieran de acuerdo para levantarse en contra del Altísimo, del Creador del cielo y la tierra, del Todopoderoso. Y ellos dijeron, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque estamos unidos. Y el Señor bajó y dio testimonio, evidenció ese corazón que estaban unidos, pero no para algo bueno, sino para algo malo. Cuando veas el caos en la vida de alguien, no te enredes ni titubees, está lejos de Dios. Y cuando un hombre está lejos de Dios, viene el caos, pero viene lo absurdo a su vida. Y tú lo vas a ver obrando cosas absurdas, y hablando cosas absurdas, y haciendo cosas absurdas, porque lo gobierna el caos. El Señor no se equivoca. Esta palabra es verdadera. Y cuando esto aconteció, ellos empezaron a tener situaciones muy específicas. En esa torre todos hablaban un lenguaje, pero el Señor descubrió ante sus propios ojos, ante los ojos de ellos mismos, descubrió que su intención y sus motivos eran diferentes a lo que su boca hablaba. Así que lo que el Señor hizo, bajó y los confundió. Y toda su lengua, ese lenguaje único,
se dividió en muchas lenguas y en cada lengua nadie entendía nada, y de la confusión en esa unidad que ellos proclamaban vino desastre y vino caos. Y no lograron su objetivo. Cuando el hombre está lejos de Dios, vive en confusión. Pero ¿sabes qué? Ellos empezaron a hacer algo, a balbucear. Y balbuceaban. No era un lenguaje que entendían, no se entendían uno con otro. Entonces el que hablaba inglés, el que hablaba lo que sea, español, lo hacía, pero el otro no le entendía. Y era un balbuceo y era una confusión. Pero el tiempo en el Señor continúa. ¿Vas conmigo? El tiempo en el Señor continúa. Las cosas en Dios no se detienen por nada ni por nadie. Y acontece un momento especial que de esa ciudad de Ur de los Caldeos, de la ciudad de Ur de los Caldeos, es tomado un hombre y una mujer. Y son separados. ¿Escuchas? Son separados, son llevados a otro lugar. Y en ese otro lugar empiezan a tener Dios un trato con Abraham. Y Sara se ve involucrada en este trato por ser su esposa, y alcanzan ellos la bendición y la promesa. Y de sus descendientes, de los descendientes de esta pareja, ellos tienen que ir a un lugar específico, porque déjame decirte que después de esta confusión que ocurrió en la Torre de Babel, ¿cuántas naciones salieron de ese lugar? 70 naciones. Naciones. Y entre esas naciones salió una que se llamaba Egipto. Y ahí llegó la familia, los descendientes de Abraham, a ese lugar, a Egipto. Y estando en Egipto, empezaron con privilegios, terminaron como esclavos. Pero Dios es fiel a su palabra. Él nunca va a permitir que su palabra regrese vacía. Él dijo: van a estar tantos años, 400. Se pasaron 30 por no orar. Bueno, 430. Pero sacó Dios a su pueblo poderosamente. Y cuando sale al desierto. Y cuando sale al desierto, todos pensaron: aquí nos vamos a quedar. No, los planes del Señor son perfectos. Y ocurre una diosidencia otra vez. Me encantan las diosidencias, porque Dios todo lo tiene en su control. Y en ese momento se ven fuera de Egipto, pero en el desierto. Estamos hablando de la fiesta de Pentecostés. ¿Sabes cuántas semanas pasaron de que salieron de Egipto a que estuvieron en el Sinaí? 7 semanas más 1. No, otra vez. 7 semanas más 1. 7 por 7. Y 1. 50. 7 por 7. Y 1. Y en ese momento acontece algo especial. El Señor se manifiesta en un monte. Se manifestó la gloria del Señor en un monte. En ese monte había relámpagos, había truenos, había estruendo, había humo, había fuego. Y todos tenían miedo de lo que veían en esa montaña. Pero en esa montaña del Sinaí, en ese monte, estaba la presencia de Dios. Y estando la presencia de Dios, ellos temían de lo que sus ojos miraban. Pero una traducción de las más antiguas dice así: que lo que ellos escuchaban en esos truenos, que nosotros lo tradujeron así, en esos truenos eran las voces que ellos escuchaban, y eso les traía miedo. Y era el fuego que ellos veían, eran las llamas que ellos veían, era lo que les daba temor, porque ellos estaban viendo y presenciando en esas voces y en esas llamas, en ese fuego, que para ellos eran relámpagos, truenos. Estaban viendo la gloria del Omnipotente, porque Él estaba hablando con un hombre escogido,
un hombre pensado, un hombre apartado, un hombre procesado en Dios. Ese se llamó Moisés. Y Moisés estaba oyendo lo que Dios decía y estaba viendo cómo el Señor estaba trayendo sus instrucciones. Di conmigo, ahí el Señor trajo mis instrucciones en ese monte. Y todos tenían miedo. ¿Y sabes qué? Unos quisieron acercarse y murieron. ¿Te das cuenta? Pero dijeron, habla tú con él, porque yo no soy capaz de someterme a ese nivel de santidad que él requiere. Que vaya Moisés. Moisés que se santifique, Moisés que se aparte, Moisés que busque, Moisés que llore, Moisés que esté en su presencia. A mí nada más me platicas. Sin embargo, cuando ellos escucharon estas voces, estaban escuchando la ley de Jehová en todos los idiomas, en todas las lenguas del mundo. Aleluya. Por eso ese día fue Pentecostés. Y todos decían, ¿qué? ¿Cómo? Sí, porque no nada más iban judíos. Iba gente de otras naciones que estaban esclavos ahí, que fueron libertados. Y los oían. ¿Te imaginas qué tremendo fue para ellos este momento? Ellos veían y se daban cuenta, pero la ley estaba siendo establecida y dada al hombre por primera vez, lo que el Señor quería con nosotros. Y marcó las instrucciones y nos dijo, esto es lo que quiero para que tengas vida, para que vivas, para que guardes, para que escuches, para que lleves, porque después escribió Levítico. Primero lo vieron y luego el Señor lo estableció y dijo, quiero que sepas que yo te he convocado hoy en Sinaí, en el monte Sinaí, en el desierto del Sinaí. Aquí te he convocado para darte mis instrucciones, para que sepas lo que quiero de ti, lo que anhelo de ti, porque yo te amo y quiero que vivas. Y en este momento acontece que esa fiesta, esa convocación, ese ensayo da inicio de la manera más poderosa que te puedas imaginar. Pero el tiempo